Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, ¿cómo se encuentran? Hola, ¿todo bien? Buenísimo. Hola, Un ¿cómo están? episodio nuevo de Conversaciones Profundas. Como saben, mi nombre es Silvana Asensio, soy coach ontológico vocacional. Me encuentro en la ciudad de San Carlos de Bariloche y desde aquí voy a dar inicio a este espacio. La voy a presentar a Pato. Hoy somos las que vemos porque, bueno, surgieron cosas. Pato, contanos, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? Bueno, acá desde Luján, igual que Juli, las dos de la misma ciudad. Nuestras chicas van juntas a la escuela y como sé que Juli dio charlas en la escuela, le pregunté de qué temas y súper interesante para nosotras. Lo hablé con el grupo y felicísima de que estés acá, Juli. Yo soy profesora, coach ontológico y educativo y bueno, Juli es doctora, médica psiquiatra y excelente. Nos viene bárbaro con lo que queremos trabajar, que ahí la dejo a Juli que se presente. Ok, Gracias. bueno, hola chicas, ¿cómo están? Buenas tardes a los que nos estén escuchando. Mi nombre es Julieta Valderrey, soy médica psiquiatra, médica legista, trabajo en una institución pública que es Hospital Nacional y Comunidad Ramón Carrillo, ex Colonia Montes de Oca, y después atiendo en consultorio privado en Rehab Center, que es un centro de rehabilitación psicomotriz, y también hago aptos psiquiátricos de bariátrica del Hospital Austral. O sea, tengo pluriempleo, ¿Estás como hace la ocupada? mayoría en este momento. Muy Sí, tengo preocupada. una agenda ocupada y soy referente y docente de la residencia del lugar donde trabajo. Qué lindo. ¿Cuántas Sí, cosas? ¿Cuántas sí, cosas? La verdad sí, que sí, sí. otra invitada de lujo, Pato, te estás luciendo. O sea, me estás mal acostumbrando a tener invitados así como, todas las semanas algo lindo para charlar. Pato, ¿alguna pregunta como Lo para lindo, abrir no, lo esto? lindo que ellas quieren, que son abiertas. Juli, gracias por estar acá, un placer. Y yo le decía a Juli, bueno, yo desde, bueno, como mamá y también como docente, que veía ese tema de, bueno, de las adicciones en general, pero especialmente Ujú, a lo nuevo últimamente, antes de que me retire de la docencia, el tema de los ujú. jueguitos, ¿no? Entonces le digo, ¿qué te parece, Juli? Ella ya lo habló en la escuela, digo, bueno, ¿qué te parece traerlo acá? Y aceptó la propuesta. Primero Exactamente. vamos a hablar, si te parece, Juli, adicción en general y después nos vamos por ahí, ¿te parece? Exactamente, exactamente, sí, me parece perfecto. Bueno, adicciones en general, ¿qué quiere decir la palabra adicción? Es cuando una sustancia o una actividad, ¿sí? Hace que nuestra vida se modifique completamente y dependa plenamente de ese objeto o sustancia, ¿sí? O de esa actividad, ¿sí? Porque no solamente hay adicción a sustancias psicoactivas, como podrían ser la marihuana, el alcohol, el cigarrillo, ¿sí? Sino también adicción a las compras, adicción a los videojuegos, adicción al trabajo, ¿sí? Tenemos diferentes tipos de adicciones. Hay a sustancias y también adicciones comportamentales, que es la que vamos a hablar un poquito más hoy, que recién Pato nos detalló, me hizo como la intro, me ayudó en esa parte, que es lo que charlamos bastante ya por 2 años consecutivos en el colegio, en las charlas de salud de adolescencia, ¿sí? De secundaria del colegio. Así que bueno, es un tema muy importante, ¿por qué? Porque en la adolescencia, ¿sí? Es el inicio de una nueva etapa de la vida donde empiezan a descubrir un montón de cosas nuevas, ¿sí? De lugares, de personas, ¿sí? Y de actividades. Y entonces es donde uno tiene que estar más atento, ¿sí? Con nuestros hijos en general y darles información, porque también es importante esto, ¿no? A la hora de hablar de adicciones, no pensar que es un tema tabú o que es un tema del cual no hay que hablar, ¿no? Todo lo contrario, tenemos que estar informados porque de esa manera es cuando más vamos a poder resolver situaciones o más que nada prevenirlas, ¿no? Prevenir que se vea el problema, por así decirlo. Así que bueno, las sustancias psicoactivas tenemos un montón, tenemos unas que son estimulantes, otras depresoras o inhibidoras y otras que tienen ambas funciones, ¿sí? También alucinógenas. Puede ser la marihuana, que tiene las tres funciones, la cocaína, que es estimulante, y el alcohol, que es depresor, ¿sí? Así que bueno, todo eso, todas esas sustancias actúan en un mismo circuito, que se llama circuito de recompensa en el cerebro, ¿sí? Donde actúan diferentes neurotransmisores, pero en este caso más que nada la dopamina, que es el que nos da el famoso refuerzo positivo, ¿sí? Que hace que
tengamos una recompensa inmediata, ese placer, ese disfrute, y esa recompensa inmediata que dura poquito, hace que, como es tan intensa, querramos tenerla nuevamente cada vez en un plazo más corto, ¿no? ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Bueno, entonces, haciendo un poco la intro de lo que tiene que ver con las sustancias, ese mismo circuito de recompensa que se activa con las sustancias psicoactivas, también se activa, perdón, con el juego, con el trabajo, con las compras, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en esta era que es todo digital, ¿sí? Muchas veces es muy sencillo ponerse en el teléfono algún juego, ¿sí? De diferente índole, puede ser de fútbol o los juegos que hay muchos ahora con respecto al tema de fútbol, ¿sí? Que seguramente lo habrán escuchado, a ver si la pelota pega en el palo, si pega, si le erra, si no le erra, cuántos goles se hace. Bueno, todo eso está cada vez más en auge, por un lado, y por otro lado genera cada vez más problemas, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta recompensa inmediata hace además que tengamos la facilidad de conseguir dinero de la misma manera que conseguimos el videojuego y de esta manera gastemos dinero de manera desmedida, ¿sí? Y se nos active todo este circuito de recompensa que les estaba diciendo, que es el generador de la adicción, ¿sí? Sí, sí. ¿Se entiende hasta ahora? Perfecto. Juli, si querés terminar la idea y yo después interrumpo. Dale, 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 porque ustedes después lo van Sí, sí. acomodando, ¿no? Ahora yo Ok, sí ya tengo una pregunta, la estoy anotando para si no me olvido. perfecto. Bueno, entonces, haciendo un poquito la introducción de lo que tiene que ver con este circuito que tenemos en el cerebro, ¿sí? Y eh, y los diferentes problemas que pueden ir apareciendo, ¿sí? Cuando ese circuito se afecta, podemos ir hablando de este tema puntualmente que tiene que ver con la adicción a los videojuegos. Bien. ¿Qué más? Perdón, ¿no? Sí, estoy abierta. ¿A partir de qué edad, Juli, escuchás por tu experiencia que los chicos están jugando con los videojuegos de forma desmedida, digamos, para poner Desmedida, una palabra? perfecto. Se empieza a afectar, porque uno cuando habla de adicción también es importante en el interrogatorio, ¿sí? En la entrevista, preguntar qué diferentes áreas de nuestras vidas nos empiezan a afectar el problema, se empiezan a afectar con este tema de la adicción, que tiene que ver con lo académico, con lo social, con lo familiar y con lo laboral, ¿sí? Yo soy psiquiatra de adultos, ¿sí? Pero en el consultorio, más allá de las charlas que he dado en el colegio, en el consultorio lo que se observa es que las personas mayores de 18 años que vienen nos refieren que cada vez a edad más temprana empiezan, ¿sí? Con diferentes tipos de consumo, ¿sí? Ya sea juego, ya sea cigarrillo, consumo de marihuana, que también está muy naturalizado su uso en el país, ¿sí? Entonces, fue bajando, ¿sí? La edad. Hay veces que se escucha que desde los 9 a 10 años, ¿sí? Ya empezaban con este tipo de estimulación. Fuerte. Sí, particularmente a mí me pasó verlo cuando mi hijo era muy pequeñito. Ujú. En la ciudad hubo una época de muchos nenes en la calle que consumían la bolsita de Epoxirram y el Sí, sí. cigarrillo, pero te estoy diciendo mi hijo con 6 7 años, o sea, lo Ujú. vi desde muy chiquititos. Temprana edad. Sí, sí. Muy, muy temprana edad. Ahora, por ejemplo, ¿no? Suponiendo que tengamos una familia tipo, papá, mamá trabajando, muy ocupados, Ujú. ¿cómo detectás cuando tu hijo ya empieza a ser no una distracción, sino una adicción? ¿Qué cosas son más notorias en el comportamiento habitual de tus hijos? Más allá de la edad, Perfecta la ¿no? pregunta. Sí, 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 está perfecta la pregunta. Se está viendo, más allá que a más temprana edad, ¿por qué? Porque, ¿qué pasa? Uno está haciendo una actividad y ¿qué hace? Le da el teléfono al Ujú. nene, ¿sí? Y el teléfono al nene no de 8 9 de 2 3 años, o la Sí. tablet, ¿sí? Entonces, este cerebro que se está desarrollando con una
hiperexcitabilidad, por así decirlo, demasiado estímulo, ¿sí? Con Sí, las pantallas, los jueguitos, los dibujitos, demasiado estímulo. Entonces, todo ese estímulo que genera una recompensa inmediata cuando nosotros lo sacamos, los síntomas que aparecen son irritabilidad, llanto fácil, labilidad emocional, problemas para dormir, problemas para comer, problemas para vincularse con otros, porque se habitúan a estar tan enfocados en la pantalla que les cuesta sociabilizar. Así que esos son uno de los síntomas que podríamos empezar a ver, ¿sí? Cuando vemos que está usando demasiadas pantallas. claro. Sí, sí, lo he visto, incluso negarse a estudiar porque el celular me ayuda, o sea, sabe más el Totalmente. celular que mamá, que papá, que la maestra. Es una cosa. Sí, 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 sí. sí, sí, totalmente, es así. O no querer irse a dormir o no querer bañarse, ¿sí? Sí. Ahí aparece, no es rebeldía, sino que la reacción, ¿sí? Ante este límite o freno que uno les está poniendo, porque ese cerebro está irritado por este estímulo artificial, ¿sí? Sí, incluso he visto los ataques violentos, como Ujú, debe ser, imagino yo, porque todo lo he visto, no he tenido casos así concretos, pero lo he ujú, visto en videos de cómo se irritan, no, no me acuerdo cómo se llama el proceso de desintoxicación, ¿viste? Como que cuando vos vas con un ujú, adicto que tiene esta caída de depresión, de enojo, de frustración, y lo he visto en niños ujú, muy pequeños, la verdad es alarmante. Eh, ujú. incluso mea culpa hago con el celular y viste que estás mirando Reels de Instagram y empezás a mirar y Sí. como que es más rápido, más que quiero que sea todo veloz, quiero que sea todo más ágil, ¿no? ¿Qué cosas podemos hacer que cuando lo detectamos, que sea para poder, yo creo que a los papás les pasa, me imagino, Ujú, ¿eh? Que cuando tu hijo ujú. se pone así violento, lo devolves al celular como, bueno, que se calme, ¿no? Hay una urgencia tan Sí, grande. ¿Qué sería lo más exactamente. aconsejable por ahí? Este temor a que se frustren, ¿no? A que se Ujú, angustien o a que no puedan aceptar el no. claro. No, empezar a decir más que no y a dejarlos que se frustren porque eso después los va a ayudar en la vida adulta a tener mayor capacidad en la resolución de los problemas, ¿sí? Porque si vos ante la más mínima situación que le genera un dolor a tu hijo, ¿sí? Le das eso que está esperando, no lo dejas que se frustre, ¿eh? Ujú, Y de esa manera no crece, no madura, no aprende adecuadamente, ¿sí? Entonces, siempre tener en cuenta, dejar las pautas claras, decirle a nuestros hijos que es un elemento más para distraernos o para aprender, pero no es el único elemento, ¿sí? Y empezar o volver, ¿no? Volver a lo que hacíamos nosotros cuando éramos chicos, ¿sí? ujú. Que ese seguramente va a ser el punto que se va a empezar a tratar en este tiempo, que es, bueno, a ver, ¿qué está pasando? Bueno, empecemos a jugar más a la rayuela, a jugar a las escondidas, a ir a la plaza, ¿sí? A no llevar el teléfono a la hora de comer, cosa de mirarnos, ¿sí? Cuando estamos comiendo, porque es algo que justo esto, estaba de vacaciones con mi hija, cuento así, vivencias así como estabas comentando vos, y estábamos en un restaurante que nos habían llevado porque estábamos de excursión y en la mesa de al lado había una familia que estaba conformada por padre, madre y dos niños, ¿sí? Los hijos. Cada uno estaba con su aparato digital, los niños con las tablets. Y era impactante, que a mi hija también le impactó ver cómo el nene estaba con el tenedor, casi se le caía la comida, porque estaba tan enganchado con la pantalla que no podía prestar atención ni a lo que estaba comiendo, ni dónde estaba, ni que estaban paseando de vacaciones, ni disfrutando en familia, ¿sí? Ujú, Entonces, volver a lo de antes, por así decirlo, sí, empezar a hacer otras actividades que reemplacen esta necesidad de tener el teléfono en la mano todo el tiempo, el teléfono, la tablet o el elemento digital que sea, ¿no? También la notebook, la compu, el que sea. sí, Eh, sí, quería decir que los padres tenemos que prestar atención a eso, que tenemos mucha responsabilidad, que nos tenemos que hacer cargo, que somos los que Ujú, tenemos que enseñar, que no le tenemos, o sea, desde chiquitos, enseñarles a jugar con ellos si hay tiempo el fin de semana. Entiendo ujú, que hay padres que trabajan todo el día, los dos, ¿no? Lo entiendo, ajá,
Pero bueno, el fin de semana que sea fin de semana familiar, que la cena sea un momento de encuentro, que no esté el celular, que se converse lo más que se pueda. Sé que Ujú, hay padres que les cuentan, desde chiquitos estoy hablando, les leen el cuento, los niños se quedan dormidos de los cansados que están, pero pasa rápido eso y hay que hacerlo, y es importante. Y cuando vos te pones y te involucrás, es diferente la educación. Por favor, porque nos estamos haciendo daño, mucho daño. Y ujú, me parece, o sea, otra cosa que se te ocurra, pero yo lo pienso, o sea, me acuerdo, yo traigo ejemplos siempre de la escuela también, que yo ujú, tuve a chicos en segundo, en tercero y que después los volví a ver en quinto, ¿sí? ujú, Y vos decís, chicos buenísimos, aplicadísimos, ¿no? En segundo y en tercero y en quinto, lo he dado de ejemplo, venían sin dormir, ¿entendés? Y ellos ujú. mismos te dicen, bueno, ahí fui a secundaria, ahí ya me fui a secundaria, y ellos mismos te dicen que se quedan jugando y que es más fuerte que ellos. Y vos, como mamá, bueno, tenés que citar igual, porque no podés, o sea, pedís ayuda a la preceptora, al equipo, pero vos también tenés que citar, primero darle la oportunidad al chico, bueno, la próxima trata de, y si ves que sucede, necesita ayuda esa persona, por más de que haya sido buen alumno cuando era mucho más chico, porque entró en algo que es común que entre, que es en este caso Exactamente. los juegos que estamos hablando, ¿no? Que hay un montón o sea, adicciones es, no sé, para Es miles muy de charlas, amplio, sí, se puede charlar un montón pero porque es de muy chicos, amplio, pero este tema puntual que estamos abordando hoy en esta conversación, que está vinculado a las adicciones comportamentales y a los videojuegos, es muy importante pesquisar a tiempo los síntomas, esto que estás marcando vos, Pato, que le puede pasar a cualquier cualquiera, adolescente, cualquier adulto, ¿no? A cualquier persona. a En este cualquiera. caso que estamos hablando de adolescentes, le puede pasar a cualquiera y si ves que se queda dormido en clase o que está irritable o que se va rápido a la habitación o que no está prestando atención y dice y está pendiente del teléfono, preguntarle qué está mirando en el teléfono, ¿sí? Hacer control parental, que la mayoría de los teléfonos lo tienen, ¿sí? Para estar más atentos y restringir el uso de los videojuegos, ¿sí? Control del manejo del dinero que tienen, que muchos chicos tienen, Ujú. Mercado Pago, diferentes billeteras electrónicas que hacen que por ahí se desvíe ese dinero, que te dicen me voy a comprar una remera y desvían el dinero para gastarlo en algún videojuego, ¿sí? Entonces, estar atentos a eso. Y volver a esto, ¿no? Me pareció re importante lo que decías, Pato, leer un cuento, pero leer un cuento de papel, el de la tapita Sí. de cartón, ¿sí? En primaria Eso es re estamos hablando, importante. por supuesto. Volver a la sí, volver a la lectura, ¿eh? En los niños más pequeños, ¿para qué? Para que esos niños no se vayan a dormir con el teléfono, porque si vos vas al médico y le decís, mire, doctor, estoy con insomnio, y hacemos psicoeducación con respecto al tema de la higiene del sueño. ¿Qué decimos? Coma 2 horas antes, trate de darse una ducha antes de acostarse a dormir, ¿sí? Que el ambiente esté oscuro para poder dormir y llévese un libro, no lleve pantallas, Para lo porque de si la uno... ducha no me lo acordaba, Juli. Perdón. Buenísimo. Otra vez, higiene del sueño. 2 horas Higiene del antes, sueño, comer dos cenar. horas antes de dormir, tratar de evitar hacer actividad física a la noche, a veces es difícil porque no queda otro horario, pero Ujú, pegarse una ducha, ¿sí? Relajante antes de acostarse, eso también ayuda mucho, ¿sí? Y bueno, no llevar pantallas. claro. Las pantallas Tampoco Llevar para prender la tele. educación. exacto, sin pantallas, Ok. ¿sí? Sí, sí, Sin sí. pantallas, porque eso, hablando de este circuito que tenemos en el cerebro, que es el mismo circuito que se activa cuando le decimos te amo a nuestros hijos o aprobamos un examen o vamos paseando y vemos que el paisaje del parque en el que estamos paseando es hermoso, ¿sí? Se activa de manera natural, con las pantallas se activa de manera artificial y mucho más intensamente. Entonces genera una irritabilidad, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer es regular eso. Si estamos con la pantalla, el cerebro va a estar como excitado, pero si estamos con la lectura, va a estar con un estímulo normal, ¿sí? Que tiene que ver con el disfrute de la lectura. Claro,
también en este afán, ¿no? Como que parece que los chicos no pudieran aburrirse. Como que el teléfono aparte invita a esta cosa de, bueno, está entretenido, al margen de que tampoco sabemos, porque esto sí lo viví en carne propia, aún con el registro del el bloqueo parental, aún Ajá. sabía una niña de 7 años saltarse algunos pasos y habilitar Sí. eso que le habíamos cancelado. Y se iba, me voy a acostar, y claro, con los auriculares y qué sé yo, hasta que de repente empezamos a registrar que acá hay cosas raras y había Mm. desbloqueado los videojuegos, o sea, había hecho con Ujú. 7 años que no sabe leer, no sabe escribir, pero sí sabía manejar estas cosas, ¿no? Porque hay tutoriales y porque hay que hay un juego, un videojuego que está muy nombrado como algo bastante nefasto y que no se logra bloquear de todas maneras, que es muy popular, por eso no digo nada. Sí, ya sé cuál. Y ya sabe, el que empieza con R. Exactamente, sí. Bueno, y hay gente que se dedica a Motivo de charla en explicarles. muchas consultas que tengo de mis pacientes adultos, por Exacto. sus hijos, con Por este sus tema, sí. hijos, porque es Sí. increíble que aún bloqueando específicamente ese juego, ella lograba entrar de nuevo. Como Sí. que tenías que agarrar el teléfono y volver a mirar y te sacaba el teléfono. O sea, fíjate el grado. O sea, yo te digo, fíjate, vos sabrás más que yo de toda esta situación, porque me sorprendió muchísimo y tuvimos una gran Ujú. charla porque yo le decía, ¿cómo no sabes leer y sin embargo sabes hacer esto? Y entonces me muestra Claro. sus trucos en su inocencia, porque aún sigue siendo una niña, sigue Sí, siendo inocente. obvio. Entonces, no, vamos a hacer esto, vamos a leer, vamos a pintar, vamos a hacer cosas, actividad que obviamente desgasta, porque es verdad lo que dice Pato, los papás llegan cansados, sin ganas, pero bueno, es como que, ¿no? Hay que hacerlo. No, no es otra opción, hay que hacerlo, somos los adultos responsables y acá es donde yo pienso, también el adulto tiene esa adicción o a estar en redes o a sacarse la selfie para subir, a la atención, entonces el adulto también se está distrayendo de su responsabilidad por una adicción similar, ¿o me equivoco? Mm. Totalmente de acuerdo con lo que estás planteando. Me Es pasa, ¿no? Es difícil como... poner ejemplo a veces, ¿no? Cuando uno está Claro, mucho tiempo por diferentes cuestiones con pantallas, ¿no? Por eso es algo que te daba el ejemplo de empezar a mirarnos más a la hora de la comida en general, ¿no? Puede ser Ujú. almuerzo, cena, merienda, lo que fuera, ¿no? Y dejar un poco las pantallas de lado y replicarlo en las demás actividades, ¿sí? Tratar de tomarnos esos 5 minutos, que serían 5 minutos leerle un cuento, ¿sí? A nuestros hijos, en el caso que sean pequeños, ¿sí? Porque van a marcar la diferencia. Sí, es como integrar nuevamente la integración, como cuando éramos chicos todos a cocinar, vos lavas las papas, vos pones la mesa, ¿no? Estar, nuclearnos en un ambiente y estar todos en comunidad. Yo creo que el cariño, o sea, no es falta de cariño, pero esta convivencia afianza el querer compartir más tiempo. Al principio es duro, pero cuando te vas encontrando que tu hijo se abre, te charla, te cuenta algo, el hermano o el papá, como que hay que volver a las raíces. Es bien lo que dicen ustedes. A mí me parece igual, no sé si es porque somos de la vieja escuela, pero que se corte la luz más seguido estaría buenísimo, pones la vela y contás historias, no sé, acá se Ajá, pasaba mucho eso, ¿viste? En invierno nevaba, se cortaba la luz y bueno, todos claro, alrededor de la vela y a contar historias de terror, ajá, todo el mundo asustado, pero bueno, estaba bueno, de alguna manera era divertido. totalmente, sí. Volver claro. a las actividades de antes, por así Ujú. decirlo. Sí, el volver con todo esto que está pasando con la tecnología, el volver a tener conversaciones con tu familia, ¿no? Con tu hijo, con tu marido, con quien sea, con la Ujú. abuela, con quien sea, pero valorar ese espacio de encuentro. Eso también se está perdiendo por todo eso que estamos hablando. Sí, sí, Y tener sí. una conversación, tener un acuerdo, ¿no? Ponernos de acuerdo. A ver, bueno, o sea, porque vos tenés que decir, el celular lo tenés que entienda el por qué no el celular. ¿Y cuánto tiempo podés usar el celular? ¿En qué momento podés usarlo? Que sea como una conversación.
no el no así, ¿no? Me parece que Totalmente. conversando se puede lograr Sí. mucho más que el no porque sí, porque lo digo yo porque soy tu mamá y se acabó, como nos han Sí, educado a en- nosotros también, ¿no? Era a porque era partir de palabra santa lo determinada de la edad. mamá. Sí, a partir de determinada edad, porque cuando son muy pequeños Ah, tampoco ok, es tan sí, sencillo, sí, a dar toda una explicación de por qué no pueden usarlo, ok, y ahí a esa edad necesitan el no, ¿sí? Ese límite es importante, ¿sí? Porque a nivel cerebral ese límite, ¿sí? Tiene un impacto positivo cuando uno lo pone Ujú. diciendo no, ¿sí? A perfecto. nivel de la memorización, ¿sí? Así que como poder decir que no a tiempo nos ayuda para más adelante. Claro, esa situación también, ahora que recuerdo algo que leí por ahí, que ese no, cuando son chicos, les crea ese espacio de seguridad también, ¿no? Como que el adulto me cuida, me da Ujú, ese espacio de piensa por mí, me protege de, o hay un significado más allá de eso, ¿no? ujú. Bien, porque a veces Exacto. creo que la culpa nos persigue desde toda la vida y que, ay, le dije que no, ay, está llorando, ay, que no sé qué. También nosotros no sabemos ser impacientes, o sea, pacientes a la hora de, bueno, está bien que llore, cuánto que llore, como que al no tener manual de instrucciones con los hijos Es cuando verdad, nacen, qué es verdad, bárbaro, che, hay que es verdad. reclamar esto. No, la Entonces, pregunta es en base a, perdón, ¿no? sí, Flavia. sí, 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 En base a ese no que vos dijiste, Juli, que lo imagino más para primaria, ¿no? Sí. Lo O imagino yo más jardín, o jardín, o a partir, jardín salón ni hablar. maternal. No, ni hablar, ¿no? Yo digo, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde Sí. empezamos a tener esa conversación en la En la adolescencia? medida que el tema sea comprensible para nuestros hijos, eso lo vamos a ir viendo, depende del tema y de la edad que tengan cada uno de ellos, ¿sí? Sí, ¿Cómo que te puedo decir? No le vas a hacer una explicación de lo que es la biología molecular a un niño de 6 años porque no lo va a entender, pero quizás a nuestros hijos en sexto año de colegio, sí. hay que hablar. Sí, Sí, y mucho, sí. Por eso muchísimo. te digo, te di ese ejemplo. Hay temas que se pueden hablar a determinada edad y otros que no. Cuando ese tema no se puede hablar a esa edad, se dice no simplemente. No porque no te hace bien o porque yo soy tu mamá y se hace lo que yo digo, ¿sí? Y ya está, sin dar tantas explicaciones, porque eso es importante decirles, ¿sí? Pero tampoco vamos a hacer todo un speech a ver de explicarle por qué motivo no le das permiso o no puede hacer eso. Eh, la aceptación del límite también es aceptar ese no solamente diciendo que no. está bien. Socialmente también, ¿no? Porque cuando salís a la vida adulta hay Ujú. muchas veces que no y es no, no hay explicación, no. Y Y hay que claro, aprender a trabajar esa frustración de, bueno, es no, ya está. exacto, y dejarlos que se frustren o que se angustien ante situaciones que son difíciles, ¿sí? Porque eso los va a ayudar a tener una mayor capacidad de adaptación a los cambios, ¿sí? Y a Ujú. situaciones que en el transcurso de nuestras vidas se van complejizando. Si no, ante el más mínimo problema, no vamos a saber qué hacer. Claro, un poco lo que está pasando Bueno, hoy, pasa igual. sí, Eso que vos decís es lo que iba a decir Sil. sí, 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 es un poco lo que pasa hoy, ¿no? Estamos viendo como que el decir no también ahora es bastante complejo, hay que ver cómo se dice. No quiero caer en un lugar de mucho debate, pero hay momentos en que la vida te va a decir que no de muchas maneras y durísimas. Ujú, Y ujú, si no estás suficientemente armado para eso, como estructurado, como te puede tirar muy abajo. No sé, imagino como tu profesión, debes ver casos y casos. Es ujú, difícil lidiar a veces cuando estás como muy protegido, como que todo el ujú. tiempo es todo sí, todo es fácil, todo es simple. Al momento de las dificultades y ya adulto, debe ser un tema. Sí. Y una de las características que tienen las adicciones es la baja tolerancia a la frustración, Ujú. ¿sí? ¿Qué Bueno, pasa con esto que no puedo hacer? Me frustro y ahí tengo la excusa, el motivo para, ¿sí? ujú. Eso es importante que uno aprenda a frustrarse, porque eso nos sirve de aprendizaje, nos hace más fuertes, ¿sí? Si no, ante la más mínima situación, tuki,
puede aparecer Bien, acá en voy a hacer uno elegante. un comentario, perdón, un comentario antes que me olvide de lo que me dijo mi hijo que tiene 30 años, pero él formó parte de las primeras camadas de videojuegos de los Ajá, Family, de los Sega y todas estas mm, índole sí, de videojuegos. Me dice, hay una gran diferencia, pues yo le comenté lo que íbamos a hablar acá y me dice, sí, está bueno, pero hay una gran diferencia entre esos videojuegos y los de ahora. En los de ajá, antes, vos tenías una cantidad de vidas, por decirlo así, terminaba y perdías el juego. Y tenías que volver al nivel cero a ujú, comenzar. Entonces, dice, tenías que manejar la frustración de, avancé hasta acá y tengo que empezar de nuevo. Ahora, dice, es como vida infinita. Seguís, seguís, seguís y nunca perdés de verdad. Entonces, dice, la frustración es otra. El nivel de frustración, él lo veía, pues analizaba esto, pues ya como adulto lo ve ujú, diferente y sí, dice, sí, llega un sí, punto que es aburrido jugar para mí, pues es como nunca perdés o es fácil o no llega a ese nivel de dificultad que para nosotras puede haber sido, no sé, tener una bicicleta quizás no era lo más fácil para nuestros padres adquirir y entonces, bueno, jugábamos con ujú. una bicicleta 20 chicos, qué sé yo, y la pasábamos bien igual. ¿Cómo ves eso? ¿Es así? ¿No es así? Sí, es cierto lo que dice tu hijo y además se replica no solamente en los videojuegos, sino en la educación. Hay Mm, el sistema que tenemos actualmente, si vos te llevas la materia, rendís un tema. Eso antes te claro, llevaba la materia, y te llevaba la materia y la tenías que estudiar de cero, hablando de frustración y de claro. causa-consecuencia, ¿no? Y de Bien, ayudarte a crecer, a la toma de responsabilidades, ¿sí? Estamos en un momento en el cual la frustración en general es un momento por el cual nadie quiere pasar y tampoco queremos que pasen las personas que más queremos, que en este caso son nuestros hijos, y eso después les va a traer grandes consecuencias negativas en su vida adulta, ¿sí? Porque ujú, esto de se renuevan vidas, no, y si perdiste, perdiste en el trabajo, no te van a seguir renovando, renovando, pues si vos te seguís equivocando, te despiden y se termina, ¿sí? Y eso se lo encuentran recién en la vida adulta porque vienen entre algodones, ¿sí? Muchas veces con esto de, en lo académico, en el colegio, de no importan las faltas, eso después en la vida adulta hace que a vos te cueste levantarte a la mañana, te cueste ir de lunes a viernes o de lunes a sábados a trabajar, porque no tenés la rutina ni la responsabilidad adquirida desde el colegio, ¿sí? Desde la escuela, porque eso se fue haciendo cada vez como más flexible. Y eso a su vez hace que tengamos espacio, tengamos tiempo para este tipo de conductas. claro. Y así crecemos adultos y que somos padres y creamos hijos que, sí, es como una No pasa cadena. nada si me quedo toda la noche jugando, porque mañana si falto no pasa nada, o si no estudio para el examen de mañana no pasa nada, porque después recupero el tema. Recuperatorio de recuperatorio de recuperatorio. Y, Ah, Cristo. y Bien. pasás igual, total, te llevas. Exactamente, exactamente. Y estamos pendientes de esa recompensa inmediata y nos olvidamos del objetivo real que tenemos que cumplir, que es terminar el colegio, elegir una carrera o elegir un trabajo que nos ayude a solventarnos y tener nuestra autonomía, ¿sí? O sea, todo esto que está pasando en la infancia y en la adolescencia después se ve reflejado en la adultez. Claro, sostener una familia, una pareja, todo, Ujú, porque ujú. sí. Sí, Es importante que prestemos atención a nuestros niños. Cada vez es menos el uso de las no pantallas. Pues sí, es verdad que los nenes, los bebés ya están con el celular y lo manejan. Me asombra la rapidez que tienen para entender cómo nenes chiquititos que ni sí. hablan, que cambian Ya de están con el video. dedito. Sí, sí, sí. Y tienen un uso, una impaciencia muy grande cuando no carga el video, si no es lo que ellos quieren. No, impresionante. No sé, Pato. Exactamente, porque ese cerebro que se está desarrollando se ve irritado permanentemente por esta recompensa inmediata, ¿sí? Ay, qué bárbaro. Escuché, escuché a un psicólogo que está mucho en las redes ahora, no me acuerdo del apellido, Alejandro se llama.
y a mí me encanta. Personalmente lo sigo porque me encanta. Y dice que nosotros les ponemos, los adultos, muchos no en la presencialidad a nuestros hijos. Y, Ujú. no, es como que vos no querés que salga a la noche porque te da miedo que le roben y qué sé yo, pero no te estás dando cuenta las horas que le das de libertad con el celular y ven y hacen cosas que vos, adulto, no tenés ni idea, pero porque realmente somos ignorantes en las cosas que ellos hacen. Y eso es peligrosísimo. Ujú. Y ahí es un tema que ahí es como que nosotros no sinceramente me siento eh, Sí, vulnerable, muy vulnerable. Y sí. no sé qué hacer con eso, porque me dio un ejemplo que dije, wow, tiene razón. Además del tema de las adicciones, sino las horas que están viendo cosas que uno, yo por lo menos, No sabe, no tengo ni no, idea. que puede traerle otros problemas también, Y ¿no? claro, ¿no? Por Además supuesto, ¿y qué se hace ahí? totalmente. Bueno, como decíamos hace un rato, ¿no? Siempre es importante poder charlar, ¿eh? Poder hablar las cosas, contarles que hay cuestiones que nos pueden hacer bien y otras que no es que no pueden usar las pantallas, sino que es importante que las usen en un momento, que lo puedan disfrutar, pero que también puedan disfrutar de otras actividades como jugar a la pelota, ir a pasear al centro con amigos, ¿sí? Jugar a, Ir al qué sé yo, a las club. damas, ir al Sí. club, hacer deportes, ¿sí? Tratar de ir equilibrando esto, ¿no? Y mucha psicoeducación, ¿en qué sentido? De hablar con nuestros hijos y explicarles que este tipo de juegos pueden traernos problemas en la salud, ¿sí? Eso es muy importante, sobre todo en estos videojuegos que ya son un poco más grandes nuestros hijos y que comprenden perfectamente, y tener una charla explicándoles y diciéndoles que el cerebro se ve afectado, ¿sí? Bien en concreto para que ellos lo puedan entender, y que ese cerebro se va a enfermar si seguís dándole un estímulo, ¿sí? Como le das en demasía, que te vas a perder de poder hacer esas otras actividades y de poder disfrutar de otra manera, porque el cerebro se va a habituar a disfrutar solamente así. Y ahí es donde empieza a aparecer el problema. Ok. Bien. Habla Sí, mucho. ¿Sí? sí, la verdad que me choquea, o sea, estoy tratando de dimensionar esto en la escuela además, porque imagínate un niño con este tipo de adicción que duerme poco, que va mal dormido en una escuela primaria, un docente sobrecargado con un montón de chicos, ¿qué herramientas tiene? ¿Cómo puede, ¿no? encarar una Y situación a veces así? no tiene, a veces pasa, escuchás que a veces no tiene muchas y con el afán de que están haciendo un trabajo, están con los jueguitos, los chicos en lugar de escuchar al profesor. Eso Eso sí, sucede, yo lo escuché un montón, sí, 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 sí. sucede mucho. El profesor tiene que Sí. estar muy atento ahí, pero son tan rápidos que cuando te acercaste ya sacó el jueguito y Y sí. hace que hace la tarea. Sí, sí, te Ujú. estoy diciendo que mi hijo en la escuela secundaria con las netbook que entregaba el gobierno jugaban al Counter, no sé qué historia, qué juegos, mientras estaban en clase. O sea, Sí. dicho por él, no es que lo inventé yo. Dice, Claro, no, sí, ¿cómo? Sí. ¿Qué vas a la escuela a hacer qué? Como, ¿no? Hoy es un adulto y se arrepiente, pero en ese momento le costó el año, o Sí. sea. Ujú. totalmente. En Bueno, otros países ya acá están justo, con el tema de sacar el celular, me parece, ¿no? Ya están con eso en sí el hay lugares aula. que ya no lo permiten Ujú. al uso del celular dentro de las aulas. Incluso no sé si lo pueden llevar al colegio directamente. Claro, Así que bueno, me parece igualmente. una medida adecuada. Sí, igualmente como las adicciones, porque las adicciones tienen estas cosas de mentir, de engañar, de esconder, de... Yo Ujú, imagino que el mismo efecto debe causar, ¿no? ¿De qué ujú. maneras? La vuelta se la van a encontrar, por eso siempre tenemos que enfocarnos en la prevención, ¿sí? Y en la promoción de la salud. ¿En qué quiere decir? Charlar con nuestros hijos, qué es lo que les va a hacer bien, qué es lo que les puede traer problemas, ¿sí? Y estar atentos a esta conducta compulsiva, ¿sí? Que es lo que se ve en este tipo de juegos, cuando empiezan a estar todo el tiempo, que en vez de hacer la tarea, siguen con el jueguito, en vez de irse a bañar, siguen con el jueguito, eso ya es algo donde tenemos que actuar nosotros como padres, ¿sí? Y Ujú. que escuchen a los profesores, que escuchen a los directivos, que apoyen, que si los citan es porque están viendo conductas
que ya los conocen, ¿no? Y está bueno. O sea, a veces, ¿qué pasa en el recreo? Se juntan y no sociabilizan, están con el celular. Sí, Tampoco, o sea, es lo mismo, es más de lo mismo, en lugar de estar en un lugar con tus compañeros, interactuar, divertirte, no, cada cual en la suya, y eso también está sí. buenísimo que se saquen los recreos también. Ay, ojalá, chicas, no sé, es como que realmente hay que hacer un cambio muy grande, ¿eh? Sí, No, hay que hacer un cambio con respecto a esto para tener un uso responsable, por así decirlo, de las pantallas en general, ya sea el celular, tablet o notebook o computadoras, y empezar a sumar nuevamente a nuestras rutinas otras actividades que no tengan que ver con las pantallas, ¿sí? Como reunirnos con amigos, mirarnos cuando comemos, ir a pasear, ir al supermercado, toda la familia, y vamos y elegimos las cosas, actividades que no tengan que ver con que se queden en la habitación con el teléfono o con la tablet haciendo vaya a saber qué, ¿no? claro, ahí cuando dijiste eso se me ocurrió, tenés que ir a comprar el fin de semana, anda con tu hija, anda con tu hijo. Exacto. Sí, esa es la Enseñar la economía. idea. Está bueno, si a alguno le conviene, Exacto. pero bueno. Sí, pero es que también es importante, sí, 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 es sí. verdad. Porque todo Compartir, lleva un tiempo, porque para que la comida esté en la mesa, vos tuviste que ir primero tuviste que ganarte el dinero, pero después tuviste que ir al supermercado, tuviste que guardar lo que trajiste del supermercado, y todo te lleva un tiempo, ¿sí? Y esa recompensa va a tardar, que la recompensa sería ese plato rico que vamos a hacer hoy, ¿no? Pero para poder claro, llegar a esa recompensa hubo todo un proceso, no fue en 2 segundos apretando un clic. ¿Se entiende? no, tal cual. Está Sí, buenísimo que te acompañe mientras, en lugar de que se quede con el teléfono, que te acompañe al supermercado y Sí, conversa. No sé, y si sí, tienes ganas de ir a merendar antes, porque a veces es preferible ir al supermercado sin hambre. Pero, no, pero compartir otro momento, compartir, buscar, sí. ingeniársela. Yo pienso en los padres que trabajan, de verdad estoy pensando todo el día, ¿viste? Lo que tienen Ujú. que van al supermercado, así que también llévalos a tus hijos, no los dejes, me parece. Sí. Hay tantas cosas que si te pones a pensar en millones de ejemplos para. Y también muy importante cuando nosotros empezamos a pesquisar este tipo de conductas, ¿sí? Compulsivas, que es vinculada al tema de los juegos, sin enojarnos, poder hablar con nuestros hijos, que sepan que cuentan con nosotros, que aprendan a pedir ayuda, ¿sí? Es muy importante, para que si hay un problema lo podamos resolver entre todos, ¿sí? Que no se tape o que si suponete que te cuenta algo y vos te enojás, le gritás y lo maltratás, eso va a hacer que tu hijo no se vuelva a animar a hablar con vos, ¿sí? Y el problema pueda seguir aumentando. claro, eso te iba a Fíjate. preguntar. ¿El castigo es contraproducente o sea, siempre o depende de? No, a ver, castigo por ahí no sería la palabra, sino Claro. causa-consecuencia y la aceptación de límites, que era lo que charlábamos recién, que cuando algo no se puede hacer, ese no se tiene que aceptar. Mm, Y si a la noche no pudo usar el teléfono y no lo está comprendiendo, se le va a tener que sacar el teléfono. ok, claro, también ser como Claro, coherente con el castigo, o dale con el castigo, coherente con la consecuencia, ¿no? Si yo te dije que te lo voy a Exactamente. sacar, te lo saco, no es que, bueno, me cansé que llores, Es un toma, ratito. No, ni un claro. ratito. dejamos que se frustren, ¿sí? Yo me acuerdo de cuando estaba cursando pediatría, había una docente que dijo, déjalo a tu hijo que llore, así se le desarrollan los pulmones, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que los tenemos que dejar llorar y Ok. angustiarse y que puedan transitar ese malestar, ¿sí? Sí, sí, Claro. sí. Sin la Sí. crítica, ¿no? Que es lo que duele, sin criticar. No evadir, o sea, muchas veces evadimos porque no sabemos Ujú. cómo actuar. Eso sucede. No Sí. despreciar, estoy hablando de un padre a un hijo, ¿no? No Ujú. despreciarlos a los hijos, no criticarlos y validarlos, entenderlos. Por eso insisto tanto con el diálogo, desde el diálogo. Totalmente. Piden Preguntarles, ayuda, ¿qué está piden un pasando psicólogo. algo? ¿Te está pasando algo? ¿No te sentís bien? ¿Te está costando la escuela? ¿Te peleaste con algún amigo? Porque, a ver, este tipo de actividades compulsivas, por ejemplo, por lo del juego, muchas veces está vinculado a que capaz que se pelearon con un amigo o no se sienten cómodos en la escuela o les da vergüenza algo, o les gusta alguien y sale con el amigo, ¿viste? Todas cosas que pueden pasar en la adolescencia, ¿sí?
y que como esta baja tolerancia a la frustración hace que no soportemos sentirnos frustrados, nos vayamos a evadir con el tema del jueguito, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, sí, Clarísimo. sí. Aparte pensaba que el peligro que hay en los niños pequeños cuando este juego tan famoso que está lleno, se ha sabido de mucha gente que le gusta hacer daño a los niños, con el uso, ¿no? De que mándame la foto, mándame el video. ¿Cómo Sí. podemos sabernos nosotros si no nos interiorizamos en lo que están haciendo, si no preguntamos, si no vemos si hay una molestia? A veces también esconden otro tipo de abusos dentro de la casa o fuera de ella y esta evasión, ¿no? Es importante hablar con nuestros hijos, muy importante silenciarnos, como dice el dicho, por algo tenemos dos orejas, se nos fueron dadas dos orejas para escuchar y una boca para hablar, escuchar más y hablar menos. Ujú. Prestarle atención, ¿qué nos están diciendo? Porque a veces en ese silencio voy, cierro la puerta de la habitación, no molesto, no hago ruido, pero no es los niños Sí, hacen ruido, no gritan. pensar que, exacto, ay, qué tranquilito que está. No, no, Sí, algo no. está pasando que está tan tranquilo, ¿no? Sí, era raro. Si mi hijo estaba Sí. tranquilo, estaba rompiendo algo, seguro. Alguna macanita, ¿eh? Sí, algo estaba Estaba haciendo. mandando. Bueno, Sí, Así nos sí. que bueno, ocupamos. prestarles atención, ¿no? Y que sepan que cuentan con nosotros y sobre todo nosotros como adultos estar atentos a su comportamiento. ¿Eh? ¿Qué pasa? Cuando hay un cambio en el comportamiento, algo está pasando, ¿sí? Sí. Sí, 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 sí. ¿Ibas a decir algo, Pato? No, no, yo por mí agradecida, Juli, la verdad que muy contenta. Da para estos temas de adicción es tremendo. Tocamos una puntita nada más, pero Sí, bueno, es muy vale, amplio, nos enfocamos hoy en esto y como perfecto. para cerrar, es muy importante que si pesquisamos algo, sobre todo estas cuestiones que tienen que ver con cambio en el ritmo del sueño, cambio en los hábitos de la alimentación o en el ánimo o en la conducta, ¿sí? Hablemos con nuestros hijos y consultemos con un profesional, ¿sí? Inicialmente con Ujú. el pediatra, ¿sí? Y o con el psicólogo, ¿sí? Estamos, pero fundamental poder pedir ayuda con un profesional para que pueda abordar el tema Sí, y que nos enseñe a fundamental. nosotros por ahí pautas o que nos dé tips para poder acompañarlos en este momento, ¿no? Sí, la verdad que es fundamental, es un tema que va creciendo, es importante que le echemos una miradita, que seamos responsables, que aunque sea difícil y a veces escabroso meternos ahí de Ujú. lleno, corresponde, amerita, vale la pena. Hace falta. Hace falta, sí. Hace Bueno, falta. sí, Y re, crecen rápido. Acuérdense que crecen rápido. súper veloz Sí, crecen. Y cuando te das cuenta sí, ya volaron, Ya, así que más bueno, vale pasó la disfrutarlos con... oportunidad. Hay que, por Sí, favor, por ocuparse. favor. Hay Pidamos que, ayuda. Si los padres no estamos seguros de algo, también los padres pidamos ayuda, que es lo importante. totalmente. No Sí, la por eso sabemos siempre todas. hablar, hablar, esa es la base de todo y pedir ayuda cuando sea necesario y Por favor, dejarnos ayudar cuando haga falta. ¿Sí? por favor. perfecto. Muchas, muchas gracias, Juli. Gracias por venir, gracias por la charla, me encantó y bueno, te esperamos en cualquier otro momento. Bueno, Silvana, muchísimas gracias, Pato, también. La verdad que espero que les haya servido la charla y muy agradecida por la invitación.